19 puñaladas, 3 adolescentes y una monja asesinada en nombre de Satán, o tal vez por aburrimiento. En nombre del crimen les cuenta la historia de Sor María Laura Mainetti, pero también la de Ambra, Verónica y Milena, las 3 adolescentes que se mancharon de este delito. El aburrimiento puede ser un monstruo silencioso, pero nadie había imaginado jamás que pudiera armar la mano de 3 menores de edad. Estamos en Chiavenna, un tranquilo municipio entre las montañas de Lombardía, Italia. Es aquí donde lo que parecía una noche normal entre amigas se transformó en un masacre. Pero fue realmente solo el aburrimiento. Mientras los investigadores intentaban dar un sentido al horror, se abría paso la convicción de que tras la crueldad de Ambra, Verónica y Milena, de poco más de 17 años, muchos vieron una sombra más antigua y oscura. Muchos están convencidos de que aquella noche por las calles de Chiavenna no actuaron solas, que detrás de ellas estaba el diablo. La mañana del 7 de junio del año 2000, un hombre anciano sale de casa en bicicleta. Es temprano, son cerca las 6:30, cuando una llamada telefónica a los carabinieri informa de la presencia de una mujer en el suelo, en el parque delle marmite giganti. Quien responde a la llamada del anciano ciclista pregunta si la mujer respira. El hombre no lo sabe, pero dice que está en un charco de sangre. Cuando los carabinieri llegan a la escena del crimen, notan un detalle que sugiere de inmediato el móvil. Se trata de un pentáculo invertido y un número: 666. El 666 no es un número cualquiera, es el número de la bestia. Quien nota este pentáculo es un carabiniere que tiempo antes había investigado también otro caso relacionado con homicidios de trasfondo satánicos, las bestias de Satán. En este canal pueden encontrar el vídeo del caso recién citado. Y por lo tanto había adquirido familiaridad con cierta simbología. Los carabinieri tardan poco en dar con la identidad de la víctima. Se trata de Sor María Laura Mainetti. La religiosa es muy conocida en Chiavenna y querida por todos. Un afecto nacido de su disposición para ayudar al prójimo, de ponerse al servicio de los demás, de echar una mano a cualquiera que se lo pidiera. Una de las últimas personas en haber visto con vida a la monja es don Ambrogio Balatti, arcipreste de Chiavenna. La noche del 6 de junio el religioso recibe una llamada telefónica de Sor María Laura Mainetti. La monja le informa de que está a punto de ir a la Plaza Castello para encontrarse con una chica que necesita ayuda. La cita es a las 22 horas. Poco después el párroco llega a la plaza en bicicleta. Encuentra a la monja, pero está sola. Ella dice que todo está bien y que la chica a la que debía conocer se ha alejado para recoger una ropa que había dejado en el coche de una amiga. ¿Quién citó a la monja? Los carabinieri, hablando con las otras hermanas, descubren que 3 días antes del homicidio, Sor Mainetti ya se había encontrado con una chica después de que ésta le pidiera ayuda. La joven había dicho que se llamaba Erika y que se había quedado embarazada tras una violación sexual. La monja y Erika se citan la misma noche del 3 de junio. Sor Mainetti le pide a una amiga que la acompañe. La mujer es una voluntaria del Centro de Ayuda a la Vida. Erika, como dice de llamarse, le cuenta a la voluntaria lo que ha sucedido. Dice que 1 mes y medio antes fue violada por un hombre de unos 50 años. También dice que
se ha ido de casa hace 3 días. En ese momento Erika recibe una llamada telefónica. Se trata de una amiga suya que le dice que vaya a dormir en su casa. En ese punto Erika se marcha. Las investigaciones permiten determinar que es siempre Erika la chica que citó a la monja a las 22 del 6 de junio. No es seguro que Erika pueda estar involucrada en la muerte de la monja, pero los carabinieri deben localizarla porque podría aportar elementos útiles para la investigación. Se busca en los hospitales, los carabinieri preguntan si se ha presentado una chica embarazada de unos 17 años. Mientras tanto, los carabinieri deciden difundir el identikit de la chica que se reunió con la monja. El identikit se publica en los periódicos locales con la esperanza de que alguien reconozca a la joven. No llegan avisos, hay que ser creativos entonces. Así que un carabinieri empieza a acudir a un bar muy frecuentado por los jóvenes de la zona. Lleva consigo un periódico en el que se ha publicado el identikit de Erika. El militar, vestido de civil, pide un cappuccino y una media luna, y cuando se va deja el periódico sobre la mesa. Lo deja de tal manera que el identikit sea bien visible. El carabiniere regresa una hora más tarde a ese mismo bar. El periódico está allí donde lo dejó, pero justo debajo del identikit encuentra escrito un nombre: Ambra. ¿Quién es Ambra? Es una de las jóvenes que posteriormente serán investigadas, pero no es la que se encontró con la monja el 3 y el 6 de junio. Los carabinieri, sin embargo, logran rastrear la identidad de Ambra y de otras 2 amigas suyas. Se comprueba que sus teléfonos estuvieron presentes en el parco delle Marmite Giganti. Es un horario compatible con el asesinato de la monja. Las 3 amigas son vigiladas y sus conversaciones telefónicas intervenidas. Durante una de las escuchas telefónicas, una de las chicas dice que el identikit no se le parece en nada y que se ha teñido el pelo de rojo. Piensa que es irreconocible, se ilusiona con que los carabinieri nunca darán con ella. Esta convicción cesa a las 6 de la mañana del 28 de junio, cuando los carabinieri se presentan en la casa de las 3 chicas. Las 3 amigas, cómplices del crimen, habían acordado avisarse recíprocamente con un SMS si ocurría algo. Los carabinieri lo saben, las están escuchando. Y cuando los militares tocan a la puerta de la casa de Verónica, la chica se levanta de la cama y ve a los militares hablando con su madre. En ese momento recibe un SMS. En ese punto, un carabiniere le pregunta: ¿es el mensaje de Ambra? Las chicas son detenidas y trasladadas al cuartel. Tras el interrogatorio de garantía, son trasladadas a la cárcel Beccaria de Milán. Pero, ¿por qué las chicas decidieron matar precisamente a Sor María Laura? La idea surgió durante una de las tantas tardes que pasaban en el bar del pueblo donde el aburrimiento reinaba soberano. Mataron para derrotar el aburrimiento. El satanismo es un elemento marginal, se trataba de un satanismo casero. Las chicas no pertenecían a una secta, aunque ellas mismas se definieran como tal. Detrás de ellas no había una dirección oculta, como hipotizaron algunos. Su satanismo era otro estratagema para escapar del aburrimiento. Inicialmente se pensó a matar un niño, pero no se atrevieron. Pensaron al párroco,
don Ambrogio Balatti. Sin embargo, matar a un hombre podía haber conllevado dificultades debido a su fuerza. En ese punto la elección recayó en Sor María Laura. Lo que ocurrió la noche del 6 de junio del 2000 son las propias chicas quienes lo cuentan. La monja debería haber sido asesinada el 3 de junio, cuando tuvo lugar la primera cita, pero la llegada de la amiga de la monja hizo que el plan fracasara. La chica que se encuentra 2 veces con Sor Marisa y Verónica, es ella quien, mediante el engaño, convence a la monja para que la siga. La religiosa es conducida a través de un pequeño callejón poco iluminado y aislado, donde las otras 2 chicas la están esperando. De su bolso Verónica saca una loseta y golpea a la monja en la cabeza. En sus intenciones el golpe debería haberla hecho perder el conocimiento, pero no fue así. La monja pide que la dejen ir, no las denunciará. Verónica pide ayuda a sus amigas. Ayúdame, no puedo hacerlo solo. Teniendo 2 cuchillos, la apuñalan 19 veces. Se dice que las puñaladas debe haber sido 18. Cada una de ellas, de las chicas, deberían haber apuñalado a la monja 6 veces. 6, 6, 6. Pero se equivocaron en la cuenta y dan una puñalada de más. Antes de morir, la monja dice: Dios, perdónalas, no saben lo que hacen. El juicio con rito abreviado contra las 3 chicas comienza el 5 de febrero del 2001. Verónica y Milena son condenadas a 8 años y medio de cárcel, mientras que Ambra recibe una condena de 12 años y medio. Las asesinas de Sor María Laura Mainetti han cumplido su pena y están libres, han cambiado apellido y han rehecho su vida. Sor María Mainetti fue beatificada. La ceremonia se llevó a cabo el 6 de junio del 2021 en Chiavenna. Por este video es todo. Si os ha gustado, les invito a suscribirse al canal y nos vemos la próxima vez.